Al reclamar instantáneamente territorio central, este avance de peón abre diagonales para los alfiles y se prepara para un rápido desarrollo de piezas. Inmediatamente disputar el centro establece igualdad y abre líneas para el desarrollo de piezas. El desarrollo del caballo aquí presiona al peón central de las negras, iniciando una danza de apertura común que apunta a un rápido despliegue de las piezas. Desarrollar el caballo aquí naturalmente disputa el peón de 4 y se prepara para el enroque, solidificando el flanco de rey temprano. Instantáneamente, el alfil pretende alterar la estructura de peones de las negras y amenazar al caballo, creando una posición tensa y dinámica en la que las negras deben reaccionar con cuidado. Desafiando la influencia del alfil, el avance de este caballo se prepara para romper el centro del peón y desatar su potencial de ataque latente. Proteger al monarca contra amenazas inmediatas agiliza el desarrollo y prepara para la acción central, un paso prudente después de la escaramuza inicial. Valiente, pero quizás prematura, la aventura del caballero en lo profundo del territorio enemigo corre el riesgo de quedar aislado. Aprovechando el caballo inmovilizado, las blancas pretenden explotar la vulnerable estructura de peones de las negras, recuperando el control material del centro. Retirar el caballo le permite defender el peón y se prepara para disputar el espacio central. Sacrificar el peón abre un camino para atacar al rey negro ligeramente expuesto, creando posibilidades tácticas inmediatas y presionando a las negras para que defiendan con precisión. Desarrollar el alfil aquí prepara el enroque en el flanco de rey, un paso crucial hacia la seguridad del rey y una estructura de peones más armoniosa. Esta pieza, ahora activa en la diagonal, también ejerce una suave presión hacia el centro y favorece posibles rupturas de peones. Es una buena maniobra de desarrollo que prioriza la solidez defensiva y el juego unificado de piezas. Ganando ritmo y redistribuyendo el alfil a una casilla más segura, preparándose para el avance del peón D4. Cambiar el caballo ahora, si bien parece simplificar, libera la tensión central y permite a la torre blanca encontrar una diagonal más activa, potencialmente presionando el flanco de rey más adelante. Recuperar el peón con la torre inicia una estructura dinámica de peones e inmediatamente desafía la presencia central de las negras. Esta recaptura restablece la igualdad material y al mismo tiempo abre la vía electrónica a posibles presiones futuras, una consideración crucial dada la posición aún expuesta del rey. El enroque ahora finalmente asegura el rey, pero deja la columna algo desprotegida de la torre de las blancas, lo que podría conducir a intercambios que podrían favorecer a las piezas más activas de las blancas si las negras no tienen cuidado. Al aceptar la iniciativa, las blancas inyectan presencia de peones en el centro, creando un desequilibrio dinámico y buscando deshacer la configuración ligeramente pasiva de las negras, abriendo líneas y activando piezas, apuntando a una ventaja central que luego podría traducirse en oportunidades de ataque o presión estratégica sobre el rey de las negras. Al restablecer la influencia del alfil en la diagonal larga, este desvío del caballo ahora libera el peón F, abriendo potencialmente líneas hacia el rey si las blancas no tienen cuidado con su estructura de peones centrales. Es un reposicionamiento sutil que desafía la iniciativa de las blancas. Al reafirmar el control sobre la columna D, el regreso de esta torre se prepara para desafiar la imponente pareja de alfiles de las negras y potencialmente explotar las debilidades en torno al rey si éste permanece oculto. Es un reposicionamiento estratégico que señala el deseo de un juego activo de piezas y una lucha más dinámica en el centro, en lugar de esperar pasivamente a que las negras se consoliden. Al restablecer la torre en una columna abierta, las negras pretenden disputar el respiro central y prepararse para posibles avances de peón, influyendo sutilmente en la geometría del tablero. De repente, el centro se abre, creando posibilidades dinámicas y aumentando la tensión para ambos reyes a medida que avanzan los peones. Esta maniobra, que libera el alfil de C8 y al mismo tiempo desafía el avance del peón central, tiene como objetivo reequilibrar el flanco de dama y fomentar la actividad de las piezas. Al solidificar la cadena de peones central, las blancas anclan el peón de 5 y se preparan para posibles avances de peones o reposicionamiento de piezas sin temer un empujón inmediato, de 5 de las negras. Esta casilla, una redistribución proactiva del alfil, ofrece una diagonal clara, que potencialmente apunta al flanco de rey si el centro se abre, al mismo tiempo que proporciona un camino de retirada en caso de que el flanco de dama se congestione.
Cambiar la torre de esta manera despeja el camino para que las otras piezas blancas participen activamente, abriendo potencialmente la defensa del rey o creando oportunidades en las columnas centrales. Aceptar el cambio simplifica la posición, libera algo de presión y prepara a la dama para una participación más activa en la columna D, donde el control será primordial en el próximo medio juego. Al solidificar la estructura de peones del flanco de rey, G3 tiene como objetivo proporcionar un refugio seguro para el rey y prepararlo para una posible acción en el flanco de rey o simplemente fortalecer la cadena de peones. Al restablecer el contacto con el flanco de dama, este movimiento del alfil tiene como objetivo desafiar las piezas atrincheradas de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Afirmar influencia sobre las casillas oscuras centrales y prepararse para una posible expansión del flanco de rey. Recuperar ese peón inmediatamente abre líneas y crea un juego dinámico, pero también coloca a tu reina en una posición ligeramente expuesta, convirtiéndose potencialmente en un objetivo para las piezas en desarrollo de tu oponente. Las damas han sido intercambiadas, iniciando una transición hacia un final donde el alfil blanco en F1 ahora tiene un alcance mucho más amplio. Aquí se completa un sacrificio de peón crucial, abriendo diagonales para la dama y creando una importante actividad de piezas, todo mientras se avanza hacia un medio juego simplificado. Cambiar el alfil por el caballo de las negras altera fundamentalmente la estructura de peones y abre la columna D, creando potencialmente ventajas finales para las blancas si se aprovecha. Ahora surge una estructura de peones que dicta el juego futuro. Los peones centrales de las negras ahora están aislados, pero proporcionan un puesto de avanzada potencial para un caballo más adelante, mientras que las blancas controlan la columna electrónica abierta y disfrutan de una ligera ventaja en el desarrollo. Knight se embarca en un viaje posicional, con el objetivo de reposicionarse desde la ligeramente incómoda casilla D2, potencialmente hacia un puesto avanzado central más activo o un papel de ala de apoyo, mientras simultáneamente refuerza el peón C4 y se prepara para disputar el control sobre la columna D. Al mover ahora la torre a la columna E, las negras pretenden disputar la única columna abierta, creando potencial para una actividad futura o un intercambio forzado que podría aliviar algo de presión. Centrándose en mejorar la ubicación del alfil, las blancas reposicionan el alfil de casillas claras en una diagonal más activa, donde puede influir en el centro y potencialmente prepararse para una expansión del flanco de rey. La retirada del alfil a C6 completa la consolidación de los peones del flanco de dama de las negras, creando una barrera defensiva formidable y preparándose para una posible expansión del flanco de dama, al tiempo que desafía los avances del peón central de las blancas y apunta a alterar la colocación armoniosa de las piezas blancas. Al afirmar su dominio sobre las columnas centrales, el reposicionamiento de esta torre busca abrir la columna D, creando potencialmente ventajas en el final del juego. Las negras apuntalan la estructura central de peones, creando una cadena de peones más sólida y evitando que el caballo blanco salte inmediatamente a C4 o E4. Este movimiento también prepara para activar el alfil en B7, potencialmente disputando la importante columna D. Al recuperar la iniciativa en el flanco de dama, el caballo se embarca en un viaje para reforzar el peón de 5 y potencialmente vigilar las casillas vulnerables del flanco de dama. La entrada decisiva de la torre en la segunda fila es una audaz afirmación de influencia, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las blancas y liberar las piezas negras de sus posturas defensivas. Consideremos cómo este posicionamiento agresivo podría crear oportunidades tácticas inmediatas o forzar a las blancas a realizar intercambios desfavorables mientras defienden su comprometido escudo de rey. La retirada del caballo a su casilla original ofrece cierta seguridad, pero renuncia a los puestos avanzados centrales que había establecido tentativamente, dejando la columna D relativamente sin presión para que las torres negras la exploten. Un audaz ataque de peón para desestabilizar la cadena central de peones de las blancas y abrir vías de ataque para la torre. Alejar al monarca de las columnas centrales y de las posibles diagonales de los alfiles aborda las piezas negras invasoras y garantiza la seguridad del rey, preparando un desarrollo más móvil de las piezas restantes. La torre retrocede, buscando refugio en la segunda fila y preparándose para defender el peón D. Abrir la columna C ahora solidifica la estructura de peones de las blancas, creando un puerto seguro para el caballo en B3 y ofreciéndole una posible salida hacia el centro.
Las negras solidifican su estructura de peones, con el objetivo de crear un peón pasado protegido en la columna D y al mismo tiempo reforzar el alfil de C6. Esta decisión centraliza estratégicamente al alfil, preparándolo para posibles operaciones futuras contra el flanco de rey blanco, y señala un compromiso con las maniobras posicionales en lugar de fuegos artificiales tácticos inmediatos. Limpiar la columna central abre una confrontación directa por el control de la columna D, lo que podría llevar a una actividad agresiva de piezas para los caballos blancos una vez que se intercambian las damas y desafiar la estructura de peones de las negras. Recuperar el alfil afirma la presencia de las negras en el centro y se prepara para disputar la columna D abierta, un camino crucial para las piezas restantes de ambos bandos. Iniciar una invasión contundente de torres para apoderarse de la columna D abierta ofrece ahora un camino claro hacia la actividad, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y explotar posibles debilidades. Afirmar la presencia en la columna D central con este ataque de peón tiene como objetivo solidificar la cadena de peones de las negras y potencialmente obstaculizar el desarrollo del caballo de las blancas, al mismo tiempo que se prepara para disputar las columnas abiertas con futuros avances de peones o actividad de piezas. Expandir la estructura de peones del flanco de dama con un avance de peón tiene como objetivo asegurar territorio adicional y restringir que las piezas menores de las negras encuentren casillas activas. La consolidación de la presencia del monarca negro en el flanco de rey apuntala un flanco previamente expuesto, anticipando posibles tormentas de peones o acoso en las complejidades del medio juego que se avecinan. El objetivo es desbloquear los peones del flanco de dama para desafiar el peón central avanzado de las negras, con el objetivo de alterar su estructura de peones y crear debilidades potenciales. Reclamando influencia central y preparándose para desafiar la columna D semiabierta, esta maniobra activa la torre, insinuando futuros ataques de peón para desestabilizar la estructura del flanco de dama de las blancas. Este empujón de peón reclama valientemente el flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado imparable y al mismo tiempo restringir el alfil de las negras. Buscando abrir el flanco de dama, la torre negra avanza hacia F6, mirando el peón blanco avanzado en B5 y preparándose para desafiar la mayoría de peones centrales que las negras están intentando establecer. El reposicionamiento de la torre a la segunda fila tiene como objetivo apoyar a la mayoría de peones centrales y prepararse para un posible avance de peones, al mismo tiempo que contempla la posibilidad de duplicar torres en la columna de si se puede desalojar al caballo. La ubicación central del rey se convierte ahora en un inconveniente. Debería retirarse a un lugar seguro detrás del escudo de peones antes de que los caballos del oponente puedan explotar las líneas abiertas. Liberando un peón para disputar la iniciativa del flanco de dama, 31. A5 inmediatamente desafía el control de las negras y busca perturbar sus piezas coordinadas, con el objetivo de crear desequilibrios antes de que el flanco de dama quede completamente bloqueado. Abrir los peones del flanco de dama de esta manera, aunque aparentemente crea espacio, permite a las blancas establecer un fuerte puesto de avanzada para su caballo en C4, dominando potencialmente el flanco de dama y obligando a las negras a una defensa pasiva. El reposicionamiento del caballo a A5 repentinamente inyecta dinamismo, con el objetivo de explotar la debilidad potencial del peón aislado de C5 de las negras mientras simultáneamente mira la casilla B7. Esta agresiva maniobra de caballería señala la intención de las blancas de liberarse de la defensa pasiva y participar en una lucha más activa por la influencia central y posibles avances de peones en el flanco de dama, lo que podría obligar a las negras a tomar decisiones defensivas incómodas. Al soltar la torre en la columna B, las negras pretenden alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y crear un contrajuego a lo largo de la columna abierta recién abierta. Una maniobra crucial en este final en el que las debilidades de los peones decidirán en última instancia quién será el vencedor. Explotando hábilmente la columna de caballos abierta, esta maniobra fuerza una decisión crítica sobre la estructura de peones, aislando potencialmente los peones centrales de las negras y abriendo una diagonal para el alfil de las blancas. Desplazar al monarca a esa casilla es una apuesta. Si bien esquiva el jaque inmediato del caballo, expone al rey a posibles embestidas de peones en el flanco de dama, creando potencialmente una debilidad inmanejable, ya que los peones de ese lado ahora están aislados y vulnerables. Un jaque decisivo que deja abierta la posición,
forzando un cambio significativo en la estructura de peones y potencialmente simplificándolo hacia un final favorable para las blancas. Esta captura, que destroza la estructura central de peones, abre vías de ataque inmediatas para las torres negras, lo que obliga al rey blanco a enfrentarse a diagonales potencialmente vulnerables y subraya la importancia del juego activo de piezas en las complejidades subsiguientes. La torre se desliza por la séptima fila, una poderosa afirmación de control, ahora mirando al debilitado peón D4 y amenazando con infiltrarse en la posición de las negras. El viaje de la torre a B5 inyecta vida inmediata a la posición de las negras, con el objetivo de desenredar la estructura de peones y potencialmente activar el flanco de dama. Si bien atrapa un peón, esta liberación tiene el costo de exponer al rey a una mayor presión a lo largo de la columna D abierta y la diagonal creada por el caballo blanco. Considere cómo esta torre podría apoyar un futuro avance de peón o disputar la ahora semiabierta columna B. La torre se reposiciona a la octava fila, una maniobra clásica para activar una torre en un final y un paso decisivo para hacerse con el control de la columna abierta. Desbloquear la columna B abre nuevas posibilidades para la torre negra, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama y al mismo tiempo reforzar el avance del peón a pasado. La activación de la torre en el flanco de dama establece una amenaza a la integridad estructural de la cadena de peones, con el objetivo de alterar el precario control de la posición por parte de las negras y crear debilidades para la explotación. La torre emerge de su puesto defensivo, mirando la diagonal recién abierta hacia el rey blanco y con el objetivo de interrumpir cualquier plan persistente de expansión en el flanco de dama. La monarca ahora se traslada a una casilla más segura, preparándose para apoyar el avance de la torre a lo largo de las columnas abiertas y potencialmente explotar las debilidades en la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Al introducir un posible contrajuego en el flanco de rey, este movimiento tiene como objetivo activar el peón H y potencialmente crear amenazas contra el rey blanco, al tiempo que evita que la torre ocupe fácilmente la séptima fila por sí sola. Un intento audaz de penetrar las filas enemigas con la torre, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente dividir piezas en la séptima fila. Iniciar un avance de peón en el flanco de rey puede ser un arma de doble filo, que puede crear debilidades mientras se busca un juego activo. Fortalecer la estructura del flanco de rey avanzando el peón H es un paso prudente, cuyo objetivo es evitar cualquier posible infiltración por la puerta trasera de la torre o el alfil de las negras a lo largo de la séptima fila, añadiendo así una capa de solidez defensiva. Reubicar la monarca en C6 es un paso proactivo, destinado a consolidar su posición y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de dama. Pero hay que tener en cuenta las columnas abiertas y las piezas activas restantes de las blancas que podrían aprovechar cualquier vacilación. Desafiando agresivamente la estructura de peones de las negras, G4 abre líneas hacia el rey enemigo y apunta a perturbar la estabilidad del flanco de dama de las negras, creando potencialmente debilidades para un ataque futuro. Al abrir el camino del rey, el empujón del peón crea una dinámica en el flanco de dama, exponiendo potencialmente a tu monarca a más amenazas a medida que avanza el peón pasado. Despejar la columna H abre una línea de asalto directo para la torre, con el objetivo de perforar las defensas negras en el flanco de rey. Reubicar el monarca en B6 parece ser un reposicionamiento preparatorio, con el objetivo de apoyar un avance de peón en el flanco de dama o tal vez girar hacia el centro en caso de que se materialice una ruptura de peón favorable. Utilizando la columna abierta para penetrar las defensas negras, la torre ahora ejerce presión sobre la séptima fila, amenazando con perturbar la coordinación de las negras y potencialmente aislar aún más al rey. Mover la torre a la cuarta fila tiene como objetivo activarla y observar el peón débil en H3, creando potencialmente un contrajuego en el final. El rey se aventura en la refriega, con el objetivo de apoyar a los peones restantes y potencialmente participar en la carrera de peones. Un esfuerzo audaz para crear un peón pasado, pero debilita significativamente el escudo de peones del rey, abriendo vías para que la torre y el caballo de las blancas penetren en el campo negro. La posición expuesta del rey es una debilidad evidente. Un rápido avance de peón podría cortar rápidamente cualquier línea defensiva restante. Reforzar la cadena de peones central crea una estructura defensiva más sólida para el rey negro.
Al desatar un control sobre la octava fila, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente forzar un intercambio que las favorezca a largo plazo. La contundente presencia de la torre en la columna abierta ahora obliga a las negras a reaccionar, exponiendo potencialmente a su rey o forzando una concesión de ventaja material o posicional. Esta maniobra agresiva apunta a los cimientos mismos de la configuración actual de las negras, buscando abrir líneas para un mayor ataque. Al aceptar la transición del final del juego, el rey de las negras avanza cautelosamente, buscando una participación activa y buscando un posible refugio en el flanco de rey, mientras la torre de las blancas patrulla diligentemente la octava fila abierta, preparada para explotar cualquier debilidad de los peones. Este control implacable obliga al rey negro a una posición central precaria, un punto de inflexión crítico donde la amenaza de nuevas cacerías de reyes se vuelve primordial. Surge un momento crucial cuando el rey negro intenta escapar de los implacables controles y busca refugio en el flanco de dama. Esta maniobra resalta el marcado contraste entre la torre dominante de las blancas y el monarca negro expuesto, subrayando la presión inmediata que enfrentan las negras. Al desencadenar otro jaque forzado, las blancas pretenden perturbar la ya precaria posición del rey negro, buscando explotar las columnas abiertas y la naturaleza expuesta del rey para forzar más concesiones o incluso un ataque decisivo. La incursión de la torre a la tercera fila inyecta una dosis de dinamismo, con el objetivo de alterar la estructura de peones del oponente y potencialmente bifurcar piezas clave en la escaramuza subsiguiente. Un control en el momento preciso obliga al rey negro a desplazarse a una casilla más expuesta, impidiéndole encontrar refugio y creando oportunidades para un mayor acoso.